Continuamos con la programación. Tenemos a la Agencia Andaluza de la Energía, que es una agencia pública empresarial adscrita actualmente a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior y a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. Su objetivo principal es contribuir a que Andalucía sea una región de referencia en el sector energético, tanto en el ámbito nacional como comunitario, fomentando una nueva cultura de la energía entre las personas, empresas y administraciones, extendiendo el conocimiento sobre el ahorro, la eficiencia energética y las fuentes renovables, popularizando el uso eficiente de la energía. Tenemos con nosotros a Javier Ariza Venegas, jefe del área del Departamento de Promoción de Actuaciones Energéticas de la Agencia Andaluza de la Energía. El título de su ponencia es el siguiente: El futuro de la edificación eficiente en Andalucía. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Perfecto. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que habéis hecho a la Agencia Andaluza de Energía para venir a un evento como hoy. Y yo en particular estoy especialmente agradecido por tener la oportunidad de salir de la oficina, salir de casa y venir a un evento y por fin poder hablar sin mascarilla y con personas por delante, ¿no? Siempre te agradecer. Bueno, pues a mí me corresponde hablar del futuro de la construcción sostenible en Andalucía. Bueno, cuando me propusieron la ponencia me pareció un tema muy interesante, pero también me planteó muchas dudas. Digo, bueno, ¿quiénes somos nosotros para hablar del futuro de la construcción sostenible en Andalucía, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo, vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora y vamos a analizar hacia dónde vamos. Entonces yo creo que es una reflexión no solamente oportuna, sino necesaria, y más en estos tiempos en los que estamos, de ver hacia dónde nos encaminamos en los tiempos tan convulsos, no solamente por el cambio climático, sino por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, he planteado una presentación estructurada en 3 bloques, donde primero hablar de la situación del parque edificatorio, qué parque edificatorio tenemos en Andalucía y en general en España y por qué hemos llegado a esa situación, qué contexto nos movemos en un contexto de normativa, en un contexto de actuaciones que se están haciendo, evidentemente dentro de Europa, pero todo esto va llegando a nivel nacional y a nivel andaluz. Entonces, bueno, vamos a analizar esos contextos porque son los que nos van a dar la pista de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y vamos a ver ese contexto, qué nuevos retos nos está planteando, qué nuevas dificultades, qué pasos tenemos que ir solventando y superando, ¿no? Entonces, en primer lugar, para hablar de la situación del parque edificatorio, dije, bueno, voy a buscar estadísticas, voy a buscar qué es lo que tenemos en Andalucía y en España en general. Me sorprendió mucho confirmar que más del 50% de las viviendas que tenemos hoy, de las viviendas y del parque edificatorio en general, es anterior a 1980. Es decir, se hicieron sin ningún tipo de norma edificatoria. No había norma no se vigilaba el aislamiento térmico, no se vigilaba una norma de construcción específica más allá de las normas de seguridad y de que todo se ejecute correctamente, pero no se hablaba de eficiencia energética. Por tanto, esto yo creo que es un primer punto importante. Un segundo punto es también darse cuenta de que un número importante de viviendas están en muy mal estado. Algunas en estado ruinoso, pero en mal estado de habitabilidad incluso. Por tanto, aquí yo creo que tenemos otra parte importante donde tenemos que intervenir en un futuro. Antigüedad, que normalmente va ligada a una peor calidad de su certificado, que, como sabéis, es muy difícil de mejorar. En el momento que tenemos una vivienda con un certificado E, cuesta muchísimo mejorar esa calificación energética, más allá incluso de las condiciones de habitabilidad y confort necesarias para ocupar esa vivienda. Y, por tanto, muchas veces son viviendas donde se interviene de forma puntual. No se hace una rehabilitación integral, sino que se resuelven actuaciones o se resuelven problemas de filtraciones que tengo, un problema de una bomba de calor que no funciona, la cambio por otra, más allá de un parcheo, entre comillas, de soluciones, más que haya una rehabilitación integral, que es lo que sería deseable, ¿no? Por tanto, esta es una situación, esto es lo que nos encontramos en la situación del parque edificatorio. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto porque creo que es bueno saber que el crecimiento de este parque edificatorio va muy unido a los cambios socioeconómicos que hemos experimentado. En el siglo XX, y sobre todo al principio del siglo XX y segunda mitad del siglo XX, ha habido un crecimiento exponencial de la población, ha habido una migración de la población de zonas rurales a zonas urbanas, a cinturones industriales, al norte de España, a grandes capitales, y esto va asociado a cambios en esa edificación. Había una vivienda tradicional, que es la que había en las zonas rurales, con una vivienda que estaba bien, que se construía con los materiales que había, pero una vivienda que funcionaba bien con los materiales que había.
Y se pasó pues, a una vivienda, vivienda barata, vivienda económica, para que todo el mundo tuviera acceso a vivienda. Se pasó de un modelo de vivienda de alquiler a un modelo de vivienda en propiedad, pero vivienda en propiedad, eso, lo justo para que fuera ocupada y fuera vivible, sin ningún aspecto de sostenibilidad energética. Y, por tanto, había una pérdida de la arquitectura tradicional. Entonces, todo esto ha ido degenerando o ha ido dando lugar a ese parque edificatorio que nos encontramos hoy día, que es un parque relativamente abundante, como digo, más del 50% anterior a 1980, y con unas condiciones de aislamiento y eficiencia energética bastante mejorables, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos ahora, entramos en una Unión Europea y esa Unión Europea nos ha ido poniendo un poco deberes, entre comillas, o ha ido marcando la ruta hacia donde debemos ir. Hubo una norma de edificación en 1980, en el 79, la norma básica de edificación, la CT 79, donde ahí se hablaba ya de aislamiento y se introducía pues, el famoso caso G para intentar controlar el aislamiento de la vivienda y los edificios en general, con mayor o menor éxito, pero bueno, fue un primer intento, ¿no? Pero a partir de ahí ya empieza a haber como más pautas de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, digamos, Europa nos va marcando una serie de directivas que nos van diciendo cuál es el camino. Una primera directiva, la 9376-CE, donde ya se hablaba del control de las emisiones de CO2 con respecto a 1990. ¿Vale? Entonces, se trata ya de acotar, si bien se ve que las emisiones de CO2 son un problema, se trata de acotar esas emisiones. Posteriormente aparecen ya directivas más concretas y se van concretando los alcances. La directiva de 2002 de eficiencia energética de los edificios ya va obligando a establecer eficiencia energética. Tenemos que mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios, ¿de acuerdo? Habla también de certificado de eficiencia energética e introduce incluso la inspección de las calderas. Son directivas que poco a poco van a ir dando lugar a la normativa que vamos conociendo ya. Esta directiva de 2002 pues, dio lugar posteriormente al Código Técnico de Edificación, ¿de acuerdo? También dio lugar al RITE de 2007. Por tanto, ya son directivas que, cuando se transponen, nos dan lugar a la normativa que todos conocemos o hemos conocido. Se introduce también la certificación energética de los edificios, primero edificios existentes, posteriormente, edificios nuevos, posteriormente edificios existentes. Y bueno, vamos introduciendo, vamos siguiendo esta directiva, la de 2010 de eficiencia energética de los edificios, que refunde la anterior, donde ya va introduciendo más, va actualizando esa normativa de eficiencia energética que teníamos ya promulgada. Actualiza el código técnico, de hecho, se ha actualizado hace poco siguiendo esa directiva, no siguiendo directivas posteriores, y se han ido actualizando también el resto de normativas de eficiencia energética, tanto de certificación energética como RITE. Y por último, tenemos aquí la directiva de 2012, donde ya no solamente hablamos de normativas de eficiencia energética en los edificios, sino hablamos ya de estrategias a más largo plazo para la renovación de esos edificios, como ahora ya veremos más adelante. Hablamos también de auditorías energéticas, la obligación de que las grandes empresas realicen periódicamente auditorías energéticas en sus edificios y, de algún modo, intentar controlar esos consumos energéticos tan desbocados que nos encontramos para intentar llegar a la reducción de esas emisiones de CO2. Por tanto, en este paquete de directivas vemos cómo se trata de intervenir o de controlar esas emisiones que tenemos en esos edificios, principalmente, acotarlas para reducir ese impacto de las emisiones de CO2. Esto cambia o se actualiza con el nuevo marco legislativo. Digamos, la directiva, en lo que es el paquete de invierno, viene a introducir el marco legislativo para el 2030. Antes hablamos de directivas con Horizonte 2020, ahora hablamos con directivas Horizonte 2030. Se actualizan las directivas anteriores y se introducen nuevos conceptos. Ya no hablamos solamente de mejorar y controlar los consumos de los edificios, que también, sino hablamos de introducir de una visión un poquito más completa, más holística. Vamos a hablar de estrategias de renovación, de rehabilitación en general. Vamos a introducir también el concepto de movilidad eléctrica, ¿de acuerdo? La movilidad eléctrica, no solamente desde el punto de vista de ofrecer una movilidad alternativa y más eficiente, sino de introducir el factor de la movilidad eléctrica en el edificio como un elemento que me va a ayudar a mejorar la eficiencia energética también de mi edificio. Por supuesto, hablamos de sistemas de control. Hablaremos ahora después de lo que son los agregadores y hablaremos cómo las TIC, las tecnologías de información y control y las nuevas aplicaciones nos van a permitir gestionar mucho mejor la información y optimizar mucho mejor los consumos y, por tanto, las emisiones. Y, por último, también se habla de la pobreza energética. Se sensibiliza la directiva con la pobreza energética
y se ve como un problema que tiene que ser resuelto. Porque esta pobreza energética muchas veces va ligada a edificios en mal estado, edificios antiguos, edificios que no tienen las adecuadas condiciones de habitabilidad. Digamos, esta sería la directiva, la principal, 2018-844, la que actualiza la directiva de eficiencia energética. Aparecen 2 directivas más de eficiencia energética y de renovables, que tampoco me quiero extender para no alargar la presentación aquí, y que de algún modo recoge el reglamento 2018-1999, lo recoge en cuanto a los compromisos que se asumen a 2030. Se asumen a 2030 una serie de compromisos mínimos, compromisos de mínimo en cuanto a eficiencia energética. Se habla de un 32,5% de eficiencia energética, reducción mejor de la eficiencia energética, 32% de implementación de energías renovables y hasta un 40% de reducción de emisiones de CO2. Son objetivos vinculantes, revisables y por los que se apuesta que haya un compromiso entre los países. No solamente que sean vinculantes, sino que se facilita el control, el trabajo en equipo entre los países para intentar reforzar e incrementar estos objetivos. Por tanto, hay un compromiso firme para tratar de acotar estas reducciones de emisiones de CO2. A su vez, se obliga a los países a la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima. Cada Estado miembro va a tener que elaborar un plan nacional, un PNIEC, que lo llamamos el PNIEC, con el horizonte 2020-2030, donde ahí establezca cuáles son sus parámetros, sus objetivos de implementación y de reducción de esos consumos. A su vez, también, en la directiva anterior, se hablaba de establecer a largo plazo una estrategia de rehabilitación energética de los edificios. Por tanto, tenemos 2 instrumentos que ahora mismo están en desarrollo en España, que son la estrategia de rehabilitación energética a largo plazo y el PNIEC, que ahora comentaremos. Por tanto, todas estas directivas son las que están dando lugar a que a nivel estatal cada Estado miembro vaya promulgando sus compromisos y, por supuesto, pues cada región vaya implementando y vaya aterrizando esos compromisos al terreno, ¿no? También dentro del contexto europeo quiero destacar el Pacto Verde. Además de estas directivas, el Pacto Verde es un compromiso para impulsar una economía basada en la sostenibilidad, donde se proteja el hábitat, se proteja la biodiversidad, nos preocupemos por el bienestar de las personas y de algún modo se asuma el liderazgo por parte de Europa, se asuma el liderazgo y el compromiso con la acción climática. Se quiere posicionar a Europa como líder en cuanto a los compromisos y la lucha contra el cambio climático. Y, por tanto, es una apuesta firme y decidida para asumir estos compromisos. Lo estructura en 7 líneas de acción. Por supuesto, en la energía, apostar por energías limpias, con los compromisos que hemos hablado antes, para tratar de reducir ese nivel de emisiones, para mejorar esa conectividad entre los distintos países en cuanto a la infraestructura que permita una optimización de esos consumos energéticos, pero también nos apoyaremos en la sostenibilidad industrial, apostando por la biodiversidad, por la bioeconomía. Vamos a reciclar, vamos a utilizar todos los materiales que podamos, vamos a intentar reutilizarlos dentro del propio edificio o dentro de nuestro propio entorno. Construcción y renovación del parque edificatorio. Se apuesta por renovar el parque edificatorio, siendo conscientes de que el 40% del consumo de la Unión Europea se debe a estos parques edificatorios. La movilidad sostenible, como hemos dicho, no solamente por el vehículo eléctrico, sino por la movilidad en general, apostar por medios alternativos, por un transporte público, por medios que en definitiva, permitan esa reducción de emisiones de CO2. El transporte origina el 25% de las emisiones de CO2. Es un transporte basado en combustibles fósiles fundamentalmente y esa es una de las estrategias con las que se quiere luchar. Se quiere luchar y se quiere disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Se tiende a una electrificación de los consumos y el transporte es, uno de los sectores donde más difícil o más va a costar disminuir esa dependencia de los combustibles fósiles. Pero, por supuesto, no nos quedamos solamente emisiones asociadas, como hemos dicho antes, emisiones asociadas al uso que hagamos de los edificios o del transporte, asociadas a la energía, sino también se habla en este Pacto Verde de la biodiversidad. De algún modo se pone el foco no solamente en emitir menos CO2, sino también en el estilo de vida que tenemos.
Vamos a tratar de tener un estilo más sostenible, vamos a intentar que los ecosistemas sean más resilientes. Se introduce el concepto de ciudad verde, que nuestras ciudades pues, realmente sean ciudades donde se pueda vivir. Vamos a introducir esa sostenibilidad también en el estilo de vida. Se apuesta por una estrategia que se llama de la granja a la mesa. Vamos a buscar alimentos que vengan de cercanía, que sean sostenibles, huir de pesticidas, En definitiva, es un estilo lo que se trata de defender es un estilo de vida diferente y más próximo a la naturaleza o al entorno, ¿no? ¿Esto me pasa? Vale. Bueno, esto fue en 2019, cuando salió el tema del pasto verde, y bueno, poco después pues llegó el coronavirus, llegó la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Ahí nos encontramos que estamos en una situación de cambio climático, una situación de compromiso firme por hacer cosas, y llega el coronavirus y parece que todo lo trastoca, ¿no? Entonces, bueno, pues después de algunos titubeos, pues finalmente se llegó a un acuerdo, como ya sabéis, se llegó a un acuerdo por el cual se decidió que sí, que se iba a invertir, se iban a poner fondos en lo que se llamaba el Next Generation. Se quieren poner fondos para seguir adelante. Es decir, este pasto verde lo vamos a reforzar, se va a poner más dinero y vamos a apostar por la sostenibilidad, vamos a apostar por el empleo verde y vamos a apostar por inversiones que nos permitan salir adelante y salir reforzados. Es decir, hacer de la necesidad virtud y salir mejor de lo que hemos llegado, ¿no? Entonces, se articula un fondo de 750.000 millones de euros para toda la Unión Europea, de los cuales 140.000 corresponden a España. Y bueno, son fondos que tienen que venir, que todavía no han aterrizado, y son fondos que se van a estructurar, todavía no está claro cómo, pero en distintos programas o en distintas inversiones, pero siempre ligadas a la sostenibilidad. Por tanto, se estructuran fundamentalmente en lo que son los mecanismos de recuperación y resiliencia, digamos que asume una parte importante, en el caso de España, de los 140.000 se quedan 126.000 millones de euros, y esto se va a articular fundamentalmente en un 37% en inversiones asociadas al pasto verde que hemos comentado antes. Por tanto, vamos a reforzar la línea del pasto verde, pero también inversiones públicas asociadas a la digitalización, en torno a un 20%, y a la búsqueda de una Europa más verde, ¿de acuerdo? Con los bonos verdes. Entonces, hay una apuesta decidida en ese sentido. Esto se refuerza también con inversiones adicionales del programa REUT-EU, destinadas a educación, a sanidad y a programas, digamos, de acompañamiento, así como otras inversiones complementarias. Como diría en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, que me han gustado y he querido replicar aquí, decía: hoy enfrentamos nuestro propio momento decisivo. Podemos construir un futuro verde, digital y resiliente ante el cambio climático. Para Europa, las medidas más atrevidas siempre son las más seguras. De algún modo, lo que se lanza es el mensaje de decir: hemos llegado a esta situación y podemos salir reforzados si hacemos las inversiones adecuadas. Por tanto, se quiere invertir para tener un futuro mejor y salir de aquí lo más reforzados posible, ¿no? El Renovation Wave es, digamos, como una vuelta de tuerca, es como una oleada de renovación de los edificios. Se trata, esto es de octubre de 2020, creo recordar, y lo que se trata es de reforzar esa estrategia de rehabilitación energética, de reforzarla aún más, de duplicar esa tasa de rehabilitación que se quería llevar a cabo. Entonces, se refuerza y se argumenta en las siguientes estrategias, ¿no? Se trata de adoptar una regulación más sólida, se quiere que los diferentes estados promuevan regulaciones más firmes, más decididas y asumiendo más compromisos, garantizando una financiación accesible, es decir, que haya fondos suficientes que vendrán, en gran medida vendrán del Fondo de Resiliencia. Se quiere aumentar la capacidad para preparar los proyectos, se quiere prestar asistencia a esos estados y a su vez formar a técnicos para que sean capaces de ejecutar todas estas actuaciones que vienen encaminadas, que se supone que van a ser, digamos, una apuesta decidida por hacer grandes actuaciones y, por tanto, una necesaria formación de técnicos para que las ejecuten. Incluso se habla también de una nueva Bauhaus europea. Yo cuando leí no sabía lo que era. Me enteré y me ha gustado. Fue una escuela que se creó después de la Primera Guerra Mundial, una escuela de arquitectura, pero también técnica, pero también que tenía una componente de valores, y fue una idea muy bonita. Entonces se trata de apostar por una idea en ese sentido, de salir reforzado, apostando por nuevas ideas y reinventándonos, ¿no? Y, por supuesto, pues desarrollar el enfoque de proximidad. La idea de proximidad no se pierde en todas las iniciativas europeas y se apuesta siempre por lo más cercano y lo más sostenible, ¿no?
Se apuesta, por supuesto, también por el tema de las comunidades energéticas. Y una cuestión que no he planteado hasta ahora, pero que subyace en todas las directivas, y en las iniciativas que vienen de Europa, es que se pone al consumidor, al usuario final, se le pone en el centro. Digamos, el protagonista, si esto fuera una película, el protagonista de todo sería el ciudadano, sería el usuario. Y luego hay una serie de actores de reparto que son los elementos que se necesitan para que ese usuario, ese ciudadano pueda vivir, que serán pues agregadores de demanda, serán instalaciones fotovoltaicas, serán intervenciones en edificios, pero son elementos necesarios para ese ciudadano que al final es el usuario y el protagonista de esta película, ¿no? Como decía aquí Frans Timmermans, queremos que todos los ciudadanos tengan un hogar que puedan iluminar, calentar o enfriar, sin arruinarse ellos mismos y sin arruinar al planeta. La oleada de renovación mejorará los lugares en los que trabajamos, vivimos y estudiamos, reduciendo al mismo tiempo nuestro impacto sobre el medio ambiente y ofreciendo empleo a miles de europeos. Si queremos mejores resultados, necesitamos mejores edificios. Como digo, de algún modo se vuelca en esa edificación, en esa rehabilitación de la edificación, se vuelcan las mejoras que podemos obtener como sociedad, tanto en el empleo como en el estilo de vida, ¿no? Y esto sería, digamos, en el contexto europeo. En el contexto nacional, a nivel de España, básicamente tenemos, o aquí he traído, dos actuaciones importantes. Por una parte, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y por otra parte, la Estrategia de Rehabilitación Energética. En el PNIEC, lo que se trata es de poner una hoja de ruta a 2030. ¿Cuál sería 2030? Lo que queremos hacer en términos de sostenibilidad, en términos de rehabilitación, en términos de compromisos que asumimos y que trasladamos y que nos comprometemos con la Unión Europea. Entonces, estos compromisos básicamente serían una reducción del 23% de emisiones de gases de efecto invernadero, 42% en el compromiso de renovables, ¿de acuerdo? Duplicando los compromisos que teníamos a 2020, y mejorando la eficiencia energética de un 39,5%, siendo un 74% la presencia de energías renovables en el sector eléctrico. Por tanto, estamos incrementando los compromisos que ya venían publicados en las directivas y nos encaminamos con el ojo puesto, digamos, a 2050. La idea es que los edificios a 2050 estén totalmente descarbonizados. Entonces, se trabaja al corto plazo, llamando corto plazo 2020-2030, y con el ojo puesto, digamos, a 2050 para tratar de que a 2050 los edificios estén completamente descarbonizados y, en general, la sociedad casi totalmente descarbonizada, ¿no? En cuanto a rehabilitación energética en concreto, se habla de intervenciones fundamentalmente en envolvente térmica. Siempre se va a priorizar la envolvente térmica frente a las instalaciones y se habla de intervenciones en 1.200.000 viviendas de aquí a 2030. Comenzando por 30.000 viviendas en 2021, perdón, y terminando a 300.000 viviendas en 2030. Digamos, sería una mejora de la envolvente térmica de 300.000 viviendas anuales. ¿Agua tendrías? En cuanto a la rehabilitación energética de los edificios, es otro de los compromisos a los que nos obliga la Unión Europea establecer un plan de rehabilitación energética a largo plazo. Es decir, a 2050, cómo se van a rehabilitar esos edificios. Entonces, estas obligaciones o estas estrategias a largo plazo ya venían de directivas anteriores y ya se habían realizado en 2014 y en 2017 por los distintos planes de rehabilitación que tienen que periódicamente irse actualizando. Si bien en los años anteriores no había habido... En años anteriores no había sido, digamos, tan bien valorado como lo ha sido ahora. Digamos, merece destacar que la propuesta de rehabilitación energética 2020 ha sido premiada, ha sido considerada la mejor propuesta de las presentadas de toda la Unión Europea. Igual que otras veces nos llama la atención porque no hacemos las cosas bien, yo creo que cuando lo hacemos bien hay que decirlo, ¿no? Entonces, se valoran una serie de indicadores de 1 a 5 y prácticamente todos los indicadores, la propuesta española pues tenía o un 4 o un 5. Por tanto, ha sido una propuesta, la mejor propuesta considerada en cuanto a rehabilitación energética a 2020. Esto es especialmente importante por cuanto las rehabilitaciones que hagamos van a incidir fundamentalmente en los consumos, dado que, como se dice ahí, se considera que la mitad del parque edificatorio que habrá en 2050 ya está construido. Por tanto, dependiendo de cómo lo hagamos en lo que tenemos, así de bien llegaremos a 2050.
A destacar, entre los aspectos de la rehabilitación energética, se deben hacer revisiones de la hoja de ruta en distintos años, 2030, 2040, hasta llegar a 2050. Se habla de distintos tipos de rehabilitación, ligera, intermedia o profunda, dependiendo de la ambición de esa rehabilitación. Siempre se va a priorizar o se va a recomendar que se hagan rehabilitaciones profundas, que son las que tienen un impacto mayor, porque de algún modo las intervenciones ligeras, las que tengan ahorros inferiores al 30%, me van a condicionar o van a limitar futuras rehabilitaciones. Si hoy hago una rehabilitación muy concreta en una vivienda, posiblemente no me plantee rehabilitar esa vivienda a medio o largo plazo. Sin embargo, si el año que viene hago una rehabilitación, posiblemente esa rehabilitación sea más ambiciosa y sea más completa y conseguiré mis objetivos de ahorro y de reducción y de confort incluso, los conseguiré mucho antes. Se considera también que la eficiencia de los edificios es la mejoración contra la pobreza energética, ya lo hemos comentado. Edificios con gran antigüedad van ligados normalmente eficiencias, bajas eficiencia, bajo confort y muchas veces pobreza energética. Por tanto, la intervención en edificios antiguos es especialmente recomendable. Intervención o renovación. Se habla también de considerar intervenciones en los edificios públicos. La administración pública debe dar ejemplo y debe ser la primera que haga gala de la eficiencia energética de sus instalaciones y las que dé un paso adelante con esas renovaciones. Se promueve la tecnología de información y comunicación y la conectividad de los edificios porque son la herramienta clave para controlar esos consumos, ¿de acuerdo? Para tener información de esos consumos y para poder optimizar esos consumos. Lo veremos más adelante en uno de los retos. Y se pretende flexibilizar la demanda con renovables, es decir, se trata de integrar las renovables en los edificios, gestionar los consumos del edificio, incluso llevar el vehículo eléctrico a los edificios e intervenir en esa demanda, reducir esa demanda, hacer incluso que el ciudadano o el usuario o el industrial pueda decidir pues, cuándo quiere consumir, si quiere consumir menos energía y obtener un beneficio económico gracias a todo eso, ¿no? Lo vamos a ver más en detalle en los retos que veremos al final de la presentación. Voy a pasar más rápidamente por aquí porque entiendo que esto ya lo conocéis la mayoría. Digamos, en Andalucía, lo que se ha venido haciendo, el programa de impulso a la construcción sostenible, nos remontamos al año 2014. En el año 2014 estamos en una situación de crisis económica bastante importante, con el sector de la construcción bastante tocado, y se decide realizar un plan de impulso a la construcción sostenible, apostar por el sector de la construcción para que el sector de la construcción se convierta en punta de lanza. O sea, invertir en él, formarlo y darle un apoyo y tratar de que se hagan rehabilitaciones energéticas. De algún modo, tratar de crear las condiciones para que se produzca un cambio de tendencia en esa crisis económica en la que vivíamos. Y realmente se consiguió. De hecho, este programa fue galardonado con un reconocimiento europeo, el premio Regiostar 2015, gracias a ese apoyo al sector de la construcción que fundamentalmente permitió invertir esa tendencia y llegar a generar empleo, ¿no? En cuanto a los programas de incentivo, ese 2014 permitió impulsar el programa de impulso a la construcción sostenible, que era un programa digamos, focalizado a intervenciones puntuales. A lo que he dicho que no se debe hacer, pues a eso estaba focalizado, a intervenir. Vamos a apoyar los cambios de ventana, vamos a apoyar los cambios de sensores, vamos a apoyar los cambios de la envolvente, o sea, de la aerotermia, de solar térmica, cambios puntuales. Y esos cambios puntuales se incentivaban con unos porcentajes concretos y bastante elevados, por cierto, ¿no? Las ventanas a lo mejor se podía incentivar en torno a un 70 o un 80%. Digamos, fue una actuación puntual que se hizo en un momento puntual buscando un cambio de tendencia y buscando apoyar un sector en crisis. Posteriormente, ha habido otro programa de ayuda, que es el programa de construcción sostenible, de desarrollo energético sostenible, que es el que ahora mismo está en ejecución, tiene los fondos agotados, pero está en ejecución. En este programa se definen de una forma también concreta cuáles son las actuaciones que se pueden apoyar. Se trata de que sean integrales, sobre todo en el caso de entidades locales, pero se dan incentivos para actuaciones puntuales. Sin embargo, esto ya va cambiando en los nuevos programas. Los nuevos programas, siguiendo las líneas de las directivas europeas, ya van encaminados a rehabilitaciones integrales. No van encaminados tanto a actuaciones puntuales. No se trata tanto de apoyar un cambio de una bomba de calor o una instalación fotovoltaica nada más, sino que se trata de hacer una intervención general en la vivienda o en el edificio.
Por tanto, son programas que ya se basan no solamente en justificar un ahorro energético puntual o una calidad específica de los elementos que se instalan, sino que se va buscando una mejora del inmueble, de la vivienda en el que se interviene. Se pretende que esa vivienda pues, haga un salto de letra, consiga un salto de letra gracias a esa intervención, y si un salto de letra mayor, pues tendrá un incentivo mayor. Se trata de cuantificar, digamos, con herramientas, cuantificar cuáles son esas mejorías que vamos a obtener. Y de ahí, digamos, este cambio de tendencia que están experimentando los programas y que probablemente sea lo que venga en el futuro. Son programas, además, orientados, que ya vienen marcados, digamos, desde el ámbito nacional. No son programas como pasaba con los programas anteriores definidos en Andalucía, sino son programas que ya tienen una base reguladora comunes para toda España, y cada comunidad autónoma lo único que hace es particularizarlos para su autonomía, para su ámbito, ¿no? También en Andalucía lo que se lleva a cabo es, aparte de digamos, los programas de incentivos, es la planificación energética. Esta planificación energética se ha venido haciendo en la Agencia Andaluza de Energía desde el año 2003. Ha habido diferentes programas diferentes planificaciones energéticas, acogiéndonos a ese espíritu indicado, a esas directrices que venían de la Unión Europea. Pasamos por el PLEA en 2003, el PASE en el 2007, la Estrategia Energética de Andalucía 2014, y ahora estamos en fase de definición de la nueva Estrategia Energética de Andalucía 2020-2030. Digamos, se formuló el mes pasado ya que se iba a realizar esta estrategia energética, y ahora mismo está la definición de esa estrategia energética con el mismo compromiso que he indicado anteriormente, compromiso de descarbonización a 2050. Digamos, lo único que hace las regiones es asumir esas directrices, asumir esas indicaciones que vienen de la Unión Europea y ponerlas en el territorio y decidir o ver o planificar cómo vamos a llegar a ellas. En definitiva, la estrategia lo que hace es estructurar todas estas directrices, en este caso en 4 ejes, y en esos 4 ejes trata de enmarcar todas las actuaciones que se pueden hacer en Andalucía. Se indica pues, usando la energía de forma responsable, impulsando una economía descarbonizada, un sistema de generación de consumo de energía verde o propiciando la transición energética. En particular, lo que es la rehabilitación energética se marcaría en el eje de acción 1, en el uso de energía en el uso racional de la energía, al igual que el uso racional en la industria o el uso racional en el transporte. No me quiero extender aquí mucho porque quiero, si acaso, detallarme un poquito más en la parte final de la presentación. En definitiva, al rehabilitar, la rehabilitación quedaría encuadrada en este eje 1, y lo que se trata es de intervenir en esos hogares, en esas viviendas, mejorando su eficiencia energética, apostando por las energías renovables, interviniendo sobre la pobreza energética, tratando de implementar el ecodiseño, la bioeconomía, en fin, apostando por la mejora de la eficiencia energética de los hogares y alimentándolo, por supuesto, con las ayudas que vendrán para apoyar estas líneas de mejoras, ¿no? Para terminar con las actuaciones que venimos haciendo en Andalucía, he querido destacar también el Plan Vive. Es un plan llevado por la Consejería de Fomento, donde se priorizan las intervenciones en vivienda. Pero no solamente en vivienda, sino también en la rehabilitación. Como digo, nos olvidamos de poner el foco únicamente en la vivienda, sino que vamos a la vivienda, vamos al edificio y vamos al entorno. Y lo que se trata es de rehabilitar el conjunto y intervenir en el conjunto. Se habla de rehabilitación, por tanto, rehabilitación de las ciudades y rehabilitación de residenciales, rehabilitaciones de viviendas, rehabilitaciones de áreas urbanas. Se están las definiciones de las áreas de regeneración urbana como lugares prioritarios en los que intervenir y mejorar las condiciones de vida. El plan Vive tu Ciudad, por ejemplo, o el plan Revive tu Centro, en línea con lo que hemos comentado antes de las directivas europeas de hacer unas ciudades más vivideras y hacer unas ciudades más confortables, ¿no? Y, por supuesto, también las referencias a personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Cierro aquí el bloque de lo que sería el contexto en el que estamos. ¿De acuerdo? Estamos en un contexto, como hemos dicho, un contexto europeo, que es el que va marcando cuáles son las directivas, nos va marcando cuál es el camino a seguir, nos lo marcó en las directivas anteriores con el Horizonte 2020, nos lo marca con el Horizonte 2030, pero como digo, con actuaciones revisables o compromisos revisables.
todos esos compromisos se van bajando, digamos, a través de actuaciones a nivel del ámbito de España con el PNIEC o con la Estrategia de Rehabilitación Energética, y también en el ámbito de Andalucía con las actuaciones que se van llevando y con la planificación energética. Sin embargo, todo ese camino, todas esas directivas, son los que nos marcan el camino que vamos a seguir, son los que nos marcan hacia dónde va la construcción sostenible. Y realmente yo lo he tratado de identificar aquí en los retos tecnológicos, lo que yo he llamado antes los actores de reparto, que son los elementos necesarios y que tendremos que ir mejorando y que tendremos que ir desarrollando para llevar a cabo esa construcción sostenible, que es la que queremos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablamos de materiales de baja huella. Los materiales de baja huella serían materiales de bajo impacto. El otro día leía una noticia que decía que si el cemento fuera un país, pues sería el tercer país emisor del mundo de emisiones de CO2. Entonces, bueno, pues me consta que la industria del cemento es consciente de ello y tiene compromisos importantes, inversiones importantes para reducir esas emisiones de CO2. Pero, en definitiva, lo que se trata, cuando se buscan materiales de baja huella, lo que se trata es buscar materiales que tengan menores emisiones de CO2. Es decir, ¿cómo podemos conseguir esto? Pues materiales que tengan menor energía embebida en su fabricación. Construir con materiales que sean más naturales, materiales que no necesiten tanta fabricación, que no necesiten calentar, tratar, depurar, que no tengan un proceso largo, que ese proceso largo al final está incorporando, de forma indirecta, está incorporando emisiones de CO2 a ese material. Pues a lo mejor se puede utilizar madera, o según para qué, o se puede utilizar madera, o se puede utilizar otros materiales con menores emisiones de CO2. Entonces, se trata un poco de la búsqueda de materiales que sean más sostenibles en su ciclo de vida, que tengan embebida menos emisiones de CO2 y, por tanto, sean más sostenibles con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Serían materiales también no solamente sostenibles, sino también, en la medida posible, ecológicos, que sean naturales, que sean fáciles de encontrar, preferentemente que sean materiales de cercanía, para evitar desplazamiento en transporte, que al final también están agregando emisiones de CO2 al edificio que voy a construir. Al final, el edificio que construyo tiene una serie de emisiones de CO2 en su construcción que depende de los materiales que lo componen. Entonces, cuanta menor emisión de CO2 tenga ese material, menor emisión de CO2 implicará la construcción de ese edificio. Es necesario también no solamente los materiales, sino también la maquinaria. La maquinaria que lo vaya a construir pues tendrá una serie de consumos energéticos que indirectamente también inciden en las emisiones de CO2 de ese edificio y, por supuesto, el consumo de agua. El consumo de agua que se tenga pues también será un factor importante. He querido destacar aquí también el tema de certificados energéticos, pero no ya certificados energéticos de eficiencia energética a los que estamos acostumbrados, sino otro tipo de certificaciones que cada vez se va viendo más. Imagino que muchos las conocéis ya, algunas de ellas creo que están por aquí, pero hablamos, por ejemplo, de Verde, hablamos de BRIN, LEED, WELL, Passive House. Hablamos de certificaciones que de algún modo tratan de dar una imagen de que ese edificio cumple una serie de estándares. Estándares que no siempre son solamente energéticos. Hay certificaciones que te acreditan que la actividad que se desarrolla en ese edificio es sostenible, que hay una formación adecuada, que hay un confort adecuado, que hay una integración adecuada del entorno, de ese edificio con el entorno o con las actividades que se realizan, que se realiza una formación adecuada con ese edificio o con la sostenibilidad del edificio. Por tanto, se abre un abanico de certificaciones que lo que tratan es asumir también esas directivas que hemos visto, donde se habla de sostenibilidad, pero sostenibilidad en un sentido amplio, no solamente sostenibilidad energética, sino hablamos también de biodiversidad, hablamos de contaminación, hablamos de un modo de vida saludable. Entonces, estas certificaciones tratan de incorporar esa medida más allá de la certificación energética del edificio, de cómo se vive en ese edificio, de cómo se desarrollan esas actividades en ese edificio. Entonces, creo que es importante también esto, porque estas certificaciones no solamente están ahí, sino que ya se valoran en licitaciones públicas. Ya hay licitaciones públicas que te puntúan el tú tener una acreditación o que tu edificio se pueda acreditar con una certificación, la que sea, con un estándar más alto. Entonces, puede recibir una mayor valoración y puede decantar a lo mejor una adjudicación para la ejecución de ese edificio. Entonces, creo que es una actuación importante, ¿no? La economía circular, bueno, pues algo de lo que yo creo que todos somos conscientes, pero que nunca llega a aterrizar, y es, bueno, tratar de incorporar esa economía circular
no solamente al ciclo de vida de los edificios, sino incluso a la ejecución. Cuando se proyecta un edificio, pues intentar que sea con elementos sostenibles, intentar que los residuos que vayan saliendo se puedan reutilizar, que no sean residuos, que sean sus productos, que se puedan revalorizar y poder utilizarse o en ese mismo edificio o en otro edificio que esté cerca. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nace de una planificación en la construcción del edificio y es desde que se construye hasta se termina la construcción, se utiliza, se tiene en cuenta durante su mantenimiento y luego durante su demolición. Por tanto, se trata de incorporar a ese ciclo de vida el concepto de economía circular, ¿de acuerdo? De tratar que sea lo más sostenible posible y tratar de incrementar la mejora del aprovechamiento de esos productos. Es verdad que falta confianza, no hay confianza todavía en el aprovechamiento de esos productos, por tanto, aquí queda mucho por hacer para generar esa confianza, para que esos subproductos que se van derivando de esos edificios pues tengan todas las garantías y terminar un poquito con eso de tirar, comprar y tirar. O sea, es decir, si ponemos algo vamos a intentar alargar esa vida útil de lo que pongamos, vamos a intentar reutilizarlo y que no siempre la mejor opción sea tirar lo que hay y poner algo nuevo, ¿no? Se trata un poco de ir cambiando esa forma de pensar, ¿no? Otro de los retos que me he apuntado aquí sería el autoconsumo. Esto, por suerte, ya se ve más cerca. Si nos remontamos, no hace mucho, hace 2 o 3 años, hablaba alguien de fotovoltaica, hablaba alguien de autoconsumo y parecía que era un poco la mala de la película, porque, bueno, por la burbuja que se había generado, que en parte podía ser culpa de la renovable. Entonces, bueno, tampoco había una regulación, una normativa que nos permitiera o que nos diera seguridad en cuanto a ese tipo de instalaciones. Entonces, por suerte, aquí ya se ha ido avanzando. Ya tenemos un Real Decreto, se habrá contado ya, y si no, seguro que se contará. Ya tenemos un Real Decreto que da estabilidad a esa instalación de autoconsumo, el 244 de 2018, creo recordar, de 2019. Entonces, gracias a este Real Decreto y gracias a los desarrollos que ha habido, digamos, la implementación del Real Decreto, que ya parece que sí está perfectamente implementada, hoy día es posible montar instalaciones de autoconsumo, conectarlas a red, compensar esos excedentes y ya es una realidad la integración de esa instalación de autoconsumo en el edificio. Es verdad que hay cuestiones que a lo mejor todavía hay que trabajar, hay que depurar, pero ya cada vez más el tema del autoconsumo es una realidad y bueno, una realidad que vemos día a día en nuestros edificios. Me gustaría destacar aquí también en la mesa de autoconsumo, para quien no la conozca. La mesa de autoconsumo fue una iniciativa de la Junta de Andalucía, donde a raíz de la publicación del Real Decreto que he comentado antes, se quiso sentar conjuntamente a todos los agentes que intervenían en la instalación de autoconsumo. No solamente la administración, sino la administración, instaladores, empresas eléctricas, en fin, todo el que tuviera relación, todo el que tuviera que ver con el autoconsumo, sentarlos en una mesa y tratar de resolver los problemas que se pudieran plantear. Es decir, ya se lanza el autoconsumo, pues vamos a tratar de agilizar y que no haya trabas administrativas, que no haya problemas técnicos, ver de qué manera se puede hacer para que todo fluya lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que es una iniciativa interesante y perfectamente replicable a otros ámbitos. Yo creo que gracias a eso pues se han conseguido solventar los problemas de implementación que siempre hay pues cuando se pone en marcha un nuevo Real Decreto o cuando se pone en marcha una nueva iniciativa. Otra cuestión importante que yo creo que va a dar que hablar en el futuro es el almacenamiento y la gestión de la demanda. La gestión de la demanda, consiste básicamente en tratar de desplazar, he puesto una curva de red eléctrica que lo explica bastante bien, tratar de desplazar de una curva de consumo, digamos a nivel nacional podemos tener una curva que tiene un llano por la noche, puede tener una joroba durante el día, baja a la hora de comer, sube por la tarde y por la tarde-noche hasta que vuelve a bajar. Entonces se trata de desplazar de esa curva, de desplazar digamos, la punta, los consumos en punta, desplazarlo a consumos en valle. Entonces esa sería la gestión de la demanda a nivel agregado, a nivel global. Bueno, pues la idea sería llevar esta gestión de la demanda, llevarla a nivel de cada edificio, a nivel de cada usuario. Entonces, hay distintas formas de influir en esta gestión de la demanda y esto probablemente sea una de las cuestiones en las que más se trabaje en el futuro. Probablemente habrá, ya los hay, agregadores de demanda que lo que hacen es gestionar esas curvas de consumo de sus clientes
tratando de orientarlos a que desplacen sus consumos de horas en las que son más caras a horas en las que son más baratas. Digamos, el precio es una señal bastante potente a la hora de conseguir esa gestión, ¿de acuerdo? Aparte de que haya limitaciones técnicas y tal. Pero la agregación de la demanda va a permitir eso, va a permitir que determinadas entidades, no solamente comercializadoras, sino otras entidades, pues contacten con clientes o lleguen a acuerdos con clientes para convencerlos y desplazar consumos que no sean imprescindibles, pues desplazarlos de una hora punta a una hora valle, por ejemplo. Para ello, para la gestión de la demanda, es importante no solamente identificar qué elementos puedo desplazar. Pensemos, no sé, una vivienda, que lo que todos tenemos en mente. Pues a lo mejor el frigorífico no hace falta que esté funcionando permanentemente. En un momento dado, pues lo puedo desconectar y pasarlo a otro momento. Una lavadora no tiene por qué ponerla cuando la electricidad es más cara, la puedo orientar a otro momento. Hay determinados electrodomésticos que puedo orientar perfectamente de una hora punta a una hora valle. Bien, pues esto si lo llevamos a un nivel más amplio, a un nivel industrial, a un nivel de un gran edificio, es más fácil de conseguir y son edificios más fáciles y son consumos más fáciles de desplazar. Aparte, hay un elemento importante aquí que es el almacenamiento. Digamos, el almacenamiento, las baterías el almacenamiento en general va a permitir desplazar esos consumos de punta a valle. El almacenamiento se puede conseguir a nivel macro, a nivel, pues las centrales de bombeo, en definitiva son eso. Las centrales de bombeo lo que hacen es trasladar consumo en punta a consumos en valle, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de gestionar la demanda. Pero también las baterías eléctricas van a permitir o van a conseguir desplazar esos consumos. Hoy día, las baterías probablemente sea junto con la fotovoltaica, los que un salto tecnológico más grande están experimentando. Hay una gran investigación en relación con las baterías, no solamente por el tema de gestión de la demanda de los edificios, sino también por el tema de los vehículos eléctricos, por supuesto. Entonces, en la medida que se vayan consiguiendo saltos tecnológicos en relación con la acumulación, con el almacenamiento de energía, conseguiremos una mejor gestión de la demanda y una mejor optimización de los consumos energéticos. Y, en definitiva, esas baterías nos permitirán, de algún modo, también tener una menor dependencia de esas energías renovables. Ahora mismo, para poder instalar energías renovables, las energías renovables tienen una dependencia brutal, la mayoría, fotovoltaica y eólica, una dependencia automática de las condiciones atmosféricas. Si hay sol, hay fotovoltaica; si no hay sol, no hay fotovoltaica. Si hay viento, hay eólica; si no hay viento, no hay eólica. Entonces, eso no tiene gestionabilidad. Entonces, para gestionar eso, las baterías son perfectas. O sea, una batería me puede permitir, volviendo al ejemplo doméstico, si yo quiero tener un mayor consumo fotovoltaico, pues porque yo quiero tenerlo, si yo pongo una batería, pues probablemente permitiré que cuando tenga un exceso de generación, pues lo tenga en mi batería. Y cuando me falte generación y no quiera tirar de la red, pues pueda tirar de la batería. Entonces, esto si no quiero, por ejemplo, compensar excedentes, pues porque no quiero, porque quiero tener una batería. Esa batería me va a permitir esa flexibilidad. Bueno, pues esto a nivel doméstico se puede generalizar a nivel a cualquier nivel, también jugando con los precios. De algún modo, esa batería me va a permitir acumular la energía cuando esa energía me sobre, o tirar de ella cuando esa energía sea más cara. Esa batería me va a permitir modular mi consumo en función de señales de precio que vengan de la red. Como sabéis, ahora se va a modificar ya estamos en la prórroga, creo recordar, de la modificación de las tarifas eléctricas, que entra en vigor, me parece que es el 1 de junio. Entonces, estas tarifas van a incidir más va a haber periodos de potencia, la energía va a tener distintos precios también. De algún modo se quiere orientar a tasar ese precio en función de cuándo se consuma realmente esa energía, ¿no? Otro de los retos tecnológicos es el vehículo eléctrico, por supuesto. El vehículo eléctrico, no solamente por el tema de movilidad que hemos comentado antes, que es importante, por supuesto, porque, de hecho, según estaba viendo las estadísticas, creo que el 25% de los vehículos que se venden ya no son fósiles, o sea, que hay una penetración cada vez mayor y ya imparable del vehículo eléctrico. Pero no solamente vehículo eléctrico pensado en vehículo para movilidad, que ahora mismo es así, pero que en un futuro será también para vehículo como batería de almacenamiento, como hemos comentado antes. Una batería que, conectada a mi edificio, conectada a mi vivienda, me va a permitir modular de dónde consumo yo.
¿Yo consumo de la red o consumo de la batería? ¿De dónde me interesa consumir? O sea, habrá una aplicación que me gestione cuánto vale el precio de la energía eléctrica y según lo que valga, pues yo consumir de la batería, consumir de la red, consumir de mi instalación fotovoltaica, si tengo una instalación fotovoltaica, en definitiva, habrá una aplicación, y de ahí la importancia también de las tecnologías de información y comunicación, habrá una tecnología, una aplicación que me gestionará todo ese flujo de información. Y me dirá, oye, pues ahora la energía más barata, o sea, si tienes fotovoltaica, consume fotovoltaica. ¿Que te sobra? Acumula. En determinadas horas del día, oye, ¿te interesa acumular o te interesa tirar de la red? Pues ya se va viendo. ¿Que tienes vehículo eléctrico? ¿El vehículo eléctrico descarga o carga? Entonces, toda esa información habrá que gestionarla. Entonces, eso es otro de los retos que tenemos ahí, ¿no? Según decía Jeremy Rifkin, y Jeremy Rifkin, imagino que lo conocéis, es un gran gurú, un gran reconocido de temas del hidrógeno en particular y un hombre con mucho reconocimiento a nivel internacional. Decía, los coches como los conocemos no estarán aquí dentro de 20 años. Y es verdad, este hombre es un gran visionario y posiblemente dentro de 20 años pues la movilidad haya cambiado. Ya ha cambiado en los últimos años. Ya estamos viendo formas de movernos que hace unos años no contemplábamos. Vemos ahora patinetes por todas partes, vemos Uber, vemos Cabify, vemos que la gente joven ya no saca el carnet de conducir. Vemos cambios que hace 10 años eran impensables. Pues esto seguirá así y cada vez habrá más cambios, ¿no? Entonces, en definitiva, quiero resaltar la importancia del vehículo eléctrico no solo como vehículo y como elemento de movilidad, sino como lo que se llama la tecnología V2G del vehículo a la red como elemento para conectarse con la red y para utilizarlo de colchón de esa energía eléctrica que voy a necesitar en mi vivienda, ¿no? Los sistemas de gestión energética son otro de los retos ya más presentes, pero que todavía, pienso yo, que todavía no están suficientemente desarrollados. Los sistemas de gestión energética los podemos entender sobre todo a nivel de edificio. Tenemos domótica, por supuesto, en viviendas, que nos hacen la vida más cómoda, la vida de otra manera, pero sobre todo entendido a nivel de edificio o de conjunto de edificios como sistemas que nos permitirán gestionar, no solamente gestionar, sino tener información de los consumos de mi edificio y poder tomar decisiones en relación a esos consumos. El primer paso para poder gestionar los consumos es tener la información. ¿Cuándo consumo? ¿Cuánto consumo? ¿Por qué consumo lo que consumo? ¿Puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Y a partir de ahí, tomar decisiones. Tomar decisiones de hacia dónde voy con esa mejora. Oye, pues me interesa mejorar, no sé, tengo los consumos en esta franja horaria, quiero cambiar esta franja horaria. O incluso me interesa cambiar de compañía. O quiero apostar por energía verde. Como sabéis, las directivas ya apuestan por garantías de origen en cuanto a la energía que consumo. Y puedo optar por consumir energía renovable. Bueno, pues toda esta información está en la puedo tener en el sistema de gestión energética. Y es información no solamente necesaria que se tenga, sino también tomar decisiones con esa información que voy obteniendo de mi edificio y que será que me va a permitir. La información es fundamental para mejorar, pero es necesario intervenir. ¿De acuerdo? Y por último, no quería, ya para terminar, no quería terminar sin hablar de la pobreza energética. La pobreza energética es uno de los aspectos que más renombre está tomando en los últimos años, conjuntamente con los cambios tecnológicos y los cambios de modos que tenemos, también está cobrando importancia y sensibilidad al tema de la pobreza energética. Ya hay una estrategia nacional contra la pobreza energética para el periodo 2019-2024 y, en definitiva, lo que se trata es de tratar de intervenir en esos edificios más antiguos, como hemos venido diciendo, y en peores calidades, y en esos colectivos más desfavorecidos, y tratar también de que se produzca ahí una mejora de las condiciones, no solamente energéticas, sino de habitabilidad y de confort en esas situaciones. ¿De acuerdo? Se establece ya en algunos programas, quien conozca los programas de incentivos, pues ya estará viendo no solamente el tema de los certificados de eficiencia energética como novedad que hemos contemplado, sino también la consideración de aspectos sociales como criterios adicionales de incentivos. Es decir, bonificar, ayudar más a esas personas que tienen un bono social, por ejemplo, o que están en una vivienda protegida o que están en un área de regeneración urbana y que necesitan y que son, digamos, colectivos más vulnerables o colectivos más desfavorecidos, ¿no? Según una estadística, o según decían el plan de la estrategia de pobreza energética, y dependiendo del indicador, se decía que entre 3,5 y 8,1 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética en España.
También decía Javier García Breva, que es otro, digamos un técnico de reconocido prestigio en España en relación con la energía, decía, la combinación de bajos ingresos, elevado gasto energético y viviendas poco eficientes define la pobreza energética, por lo que la eficiencia de los edificios es la mejor acción contra la pobreza energética. Viene a abundar un poco en las ideas que estamos contando de intervenir en edificios antiguos, en edificios más precarios, para que sean más sostenibles. Comento aquí también el proyecto Poverty. Poverty es un proyecto de cooperación entre un proyecto Interreg, pero que se realiza entre 5 regiones europeas, en el que participa la Agencia Andaluza de Energía, y se pone en común experiencia en relación con la pobreza energética que está habiendo en cada uno de los países. Se trata de compartir experiencias y a raíz de compartir experiencias, tratar de mejorar o tratar de llevar buenas prácticas a cada uno de los territorios. ¿Vale? Y yo aquí terminaría. Y ya por último, lo que sí he buscado una cita de Mikhail Gorbachev, a ver si la puede ver bien aquí, donde viene a decir que cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían. Evitemos pasar a la historia como las generaciones que sí sabían, pero no les importó. Bueno, nada, lo dejo ahí como reflexión un poco, como que al final somos nosotros y están nosotros lo que podemos hacer para mejorar lo que está en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a vosotros.